invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Bueno, pues a esta hora, como siempre, estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas a través de la emisora Qué Buena 92.1 en el FM. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo y también en vivo y en directo a través de Risaralda TV. Nuestro invitado a esta hora, el tecnólogo industrial y periodista alternativo Carlos Mario Marinosa. Él es precandidato a la alcaldía de Dos Quebradas por el Polo Democrático ante la coalición del Pacto Histórico. Carlos Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días Álvaro, buenos días Fermín y a toda la audiencia que nos sigue a través de la emisora y por las redes sociales aquí de la emisora Qué Buena y el informativo del Eje Cafetero. Bueno, pues tecnólogo industrial, periodista alternativo, ¿cómo compagina estas dos cosas? Y cuéntele un poquito más a nuestros oyentes y a los que nos siguen en redes sociales, en Risaralda TV, ¿quién es Carlos Mario Marinosa? Sí, bien, pues digamos, y respondiendo a la primera pregunta, se compagina precisamente porque la formación en las áreas técnicas y económicas van dando un bagaje sobre lo que es el mundo y digámoslo más concretamente para lo que aquí nos convoca el municipio de Dos Quebradas. En ese orden de ideas, la comunicación social y la comunicación popular también nos ayuda a que ese recorrido, ese bagaje, ese conocimiento que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, de la vida profesional y social, la podemos ayudar a comunicar a través de los medios alternativos que nos enfocamos o nos hemos enfocado en unos temas que son muy de las comunidades, muy de allá de los sectores populares y medios, de los movimientos cívicos, y ha sido pues ese ejercicio el que podemos ir desarrollando a través del tiempo, mezclando esas dos cosas, el conocimiento técnico, económico, el conocimiento del territorio y mostrar esa vida que muchas veces pues no tiene tanta cabida en otras expresiones de la prensa. Usted está como precandidato pues a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas por el Polo Democrático ante la coalición del Pacto Histórico. ¿Cómo están trabajando para esa candidatura? Bueno, bien, lo primero que hay que hacer notar a la audiencia es que es un proyecto de vida, es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Por ejemplo, yo siempre gusto de comentar que solamente he militado en el Polo Democrático Alternativo durante toda mi vida. Ya fui uno de los fundadores y me parece que eso es valioso porque hay que mostrarle a la ciudadanía que hay una coherencia política, una coherencia en las ideas, que no hemos estado saltando de partido en partido, buscando llegar de cualquier forma, sino que desarrollamos un proyecto político y un proyecto histórico que hoy se materializa precisamente, y valga la redundancia, en el pacto histórico. Entonces, allí venimos haciendo esa labor. Las condiciones se fueron creando, nos ha tocado pues en condiciones muy adversas a través de nuestra historia política, desarrollar nuestras ideas, presentarlas, hacer el trabajo cívico, social, comunitario, pero esas condiciones se fueron configurando hasta que el año pasado logramos elegir al presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y ahora se nos abre un panorama muy diferente para optar por la primer cargo administrativo aquí del municipio. Entonces, terminado la campaña presidencial y vicepresidencial, nosotros, junto con muchas otras personas del Pacto Histórico, continuamos trabajando en las calles, contándoles un poco cómo se iba desarrollando este programa que ahora y está próximo pues a convertirse en Plan Nacional de Desarrollo, pero de la misma forma y como lo hemos hecho a través de la vida, caminando los barrios, caminando las comunas, caminando las veredas, y de esa manera hemos ido pulsando que hay un ambiente muy favorable entre la población por ideas nuevas, aquellas que representa el Pacto Histórico. Es el desarrollo que hasta el momento venimos haciendo. ¿Qué cree usted que hace favorable precisamente una candidatura de esta naturaleza? Y si el hecho de Colombia haber elegido a un presidente alternativo de izquierda, eso les da a ustedes pie de pronto la oportunidad para lograr los objetivos también como partido eh, alternativo. Sí, Fermín.
porque precisamente, y esa es una de las diferencias con los partidos tradicionales o con la forma tradicional de hacer política, y es que nosotros hemos estado ya permanentemente, no solamente en elecciones, en los momentos previos a las elecciones, y entonces, como comentaba, seguimos caminando, y pues podemos ver que aquí la votación que obtuvo el presidente Gustavo Petro en ambas vueltas fue bastante importante, y al continuar luego de la campaña presidencial, visitando las comunas, visitando los barrios, como lo he mencionado, pues la gente manifiesta el beneplácito y esa intención de apoyar nuevas ideas aquí en Dos Quebradas, porque es claro que quienes hasta el momento han estado administrando el municipio, pues no lo han hecho de la forma en que la población lo requiere, lo pide o lo anhela. Y pues una muestra fehaciente solamente es salir a las calles de los barrios y ver las condiciones en que está la malla vial, o los niveles y los índices de pobreza tan extrema que estamos viviendo, que al final terminan traduciéndose en delincuencia, en inseguridad y bueno, y en una serie de lacras sociales que es necesario atender. Esas nuevas ideas de las cuales usted habla, ¿cómo se exteriorizan, cómo se plantean, cómo se le explica a la gente acostumbrada a votar por una tradición, por unas costumbres, por unos partidos, ya repito, tradicionales, cómo llevarle mensaje de esas nuevas ideas? Y esas nuevas ideas, repito, están plasmadas ¿en qué? Sí, mire, es claro que, y yo me sorprendía durante la campaña presidencial porque nunca había visto eso, andaba yo, como lo he dicho, por diferentes barrios y podía escuchar en diferentes horarios como en las tiendas, en las mismas calles, en el transporte público, la gente hablaba de política y hablaba de los grandes problemas de la nación, pero al mismo tiempo aterrizándolos acá a lo que han sido las necesidades o lo que son las necesidades de la población del municipio. Eso yo no lo había visto antes y esa, digamos, esa disposición continúa. Esas nuevas ideas se plasman fácilmente en que, digamos, la agenda y los conceptos fundamentales que se colocaron en la cabeza de la población, incluso en el inconsciente colectivo de esa población, están relacionados precisamente con la vida. No en vano el programa se llama Colombia Potencia de la Vida, no en vano los ejes fundamentales de lo que se ha convertido en el Plan Nacional de Desarrollo están alrededor del agua, alrededor de la paz, de la inclusión, las mujeres, los jóvenes son factores fundamentales. Aquí si uno se pone a leer el Plan Nacional de Desarrollo, incluso la primera ponencia que ya pasó en el Congreso de la República, ahí hay unos actores diferenciales entre los cuales están la misma naturaleza, pero también están las personas con discapacidad, las mujeres como titulares de la riqueza y de la tierra, la reforma agraria y demás. Entonces, cuando uno correlaciona todo esto, ve claramente que el enfoque de este nuevo gobierno, que es el que tenemos que reproducir en Dos Quebradas, va direccionado precisamente a la vida. Acá, planear el territorio alrededor del agua, y Dos Quebradas, pues todos lo sabemos que es un municipio que es privilegiado en ese sentido. Entonces, nosotros queremos atender fundamentalmente desde la alcaldía de Dos Quebradas a partir del año 2024 la superación de la pobreza y del hambre. Aquí es manifiesto y no solamente, vuelvo y lo digo, salgamos a la puerta de nuestra casa, vamos a la tienda, salgamos a las calles de los barrios y vamos a ver unas condiciones de pobreza. Ese es uno, usted tiene varios ejes de campaña y me han comunicado precisamente que ese es uno de ellos, Claro que combatir el hambre y las condiciones de vulnerabilidad extrema del municipio. Así es. ¿Cómo? Mire, Disculpa, el electorado en Colombia ya no se le puede llegar con un mensaje, voy a combatir, voy a hacer, con nosotros vamos a lograr. No, ¿cómo? ¿Y cómo va a ser en la realidad eso? sí, Fermín, y esa pregunta es fundamental porque una cosa es uno lanzar mensajes etéreos y otra cosa es decir cómo se va a hacer. Y aquí el presupuesto de Dos Quebradas, que para este año está alrededor de 208.000 millones de pesos, pues tiene, y que tendrá sus incrementos a partir del próximo año, tiene que tomar la decisión política el alcalde nuevo de Dos Quebradas de qué porciones de ese presupuesto tiene que enfocar hacia diferentes líneas fundamentales o ejes estratégicos. Y en este caso, ¿cómo puede ser? Las familias necesitamos ingresos para atender las necesidades básicas, alimentación, techo, vestido, educación y demás. Depende de la voluntad del alcalde qué porcentaje de esos dineros del presupuesto
de los ingresos corrientes del municipio destina a fortalecer proyectos como por ejemplo la economía cooperativa. Nosotros venimos ayudando y acompañando también a diferentes expresiones en comunas de economías que ya existen, de personas que trabajan y producen sus productos, sus bienes y servicios, y necesitamos juntarlos a través de esa economía cooperativa para que se fortalezcan y puedan generar ingresos y atender las necesidades de su familia. Esa es una forma de hacer el cómo, ¿cierto? Vamos a superar ese espacio. Pero también nosotros consideramos que el gobierno municipal, en asocio con el gobierno nacional, tiene que destinar partidas y hacer la gestión suficiente para atender, como ahorita se viene dando o se va a comenzar a dar, esos subsidios a familias muy vulnerables, que no solamente tienen que estar destinados a suplir esas necesidades básicas de alimentación, de salud, de educación y demás, sino que tienen que posibilitarles a esas familias el que se puedan dedicar, superada la necesidad básica del hambre, del trabajo, del vestido y demás, puedan dedicarse, sobre todo la juventud, a estudiar. Y ese es otro de los factores que se tienen que correlacionar. Aquí tenemos un problema grave en Dos Quebradas de atención a la educación en la niñez. El PAE se contrata ya muy adelantado el año, el transporte escolar se contrata muy adelantado el año, y son cosas que tenemos que solucionar. Y no puede ser que sigan yendo niños y niñas de nuestro municipio de Dos Quebradas a estudiar pasando hambre. Por eso primero superamos el hambre para que las personas tengan la disposición, y sobre todo la juventud y la niñez, de llegar a ser, a trabajar, a ejercer sus labores productivas, pero también que los niños y las niñas puedan llegar a estudiar en condiciones plenas de dignidad para que desarrollen pues su potencial de vida. Hay otro eje que dicen por acá, es el desarrollo del sector agrícola en producción de alimentos de pan coger y transformación agroindustrial. Claro que sí, mire, vea, Dos Quebradas tiene alrededor de 70 kilómetros cuadrados, el mayor porcentaje es en el sector rural. Cuando nosotros hacemos el recorrido por estas veredas, y las hemos hecho, y lo recalco a pie, caminando y hablando con la gente, hemos notado cómo ha habido una contrarreforma agraria en el municipio, y la tierra que es productiva y que es rica, y entre otras cosas en agua, se ha ido dedicando gradualmente a las fincas de recreo, a otras cosas que está muy bien, es una actividad productiva, pero no podemos despreciar la capacidad que tiene nuestro campo aquí dosquebradense para sembrar comida. Si nosotros vemos, encontramos producción en algo de plátano, minicultivos muy pequeños. Recuerdo un señor que vive en la vereda del Estanquillo, que hay alrededor de su casa, y tiene su chacrita, su parte de tierra, y con mucho esfuerzo cultiva maíz, pero no hay asociatividad allá. Si nosotros aquí no recuperamos la producción de alimentos, pues entonces vamos a pasar muchas dificultades. Se va a incrementar el costo de los mismos, habrá que traerlos desde otros municipios. El mismo campesino y la misma campesina, al ver que no tienen una vida productiva, pues se tendrán que desplazar aquí a la cabecera municipal. Nosotros debemos volver a apoyar desde el gobierno municipal, y esa es una decisión política. Siempre se ha podido hacer, pero no se hace. La producción, la siembra, la cosecha de alimentos para que atienda las necesidades del municipio. No hay ningún territorio en el mundo que pueda sacar adelante a su población en buenas condiciones de alimentación, que es la condición previa para que haya una buena salud. Porque es que también todo esto es un sistema. Entonces, si nosotros no tenemos buena alimentación, la salud comienza a ser deficiente, y de ahí en adelante pues se van concatenando una serie de males. Entonces, repito, aquí en el campo de Dos Quebradas tenemos que volver a apoyar la siembra de alimentos para atender las necesidades de nuestra población, para no ser presas de la inflación, para no ser presas del desabastecimiento, para no ser presas de la desnutrición y de esos otros males. Esa es una de las cosas fundamentales, y necesariamente tendrá que ir de la mano con los proyectos del gobierno nacional que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y que, entre otras cosas, que se le ha criticado mucho al presidente Gustavo Petro, es que pretenda tener unas funciones especiales que están contenidas allí en los primeros artículos del Plan Nacional de Desarrollo, pero son precisamente para fusionar o crear y destinar presupuestos a nuevas entidades, entre las cuales hay que rescatar lo que en su momento fue el IDEMA, el apoyo al campo, el apoyo a la producción de alimentos, la sustentación de precios y otras cosas.
Bueno, dentro de sus ejes de campaña está también generar espacios educativos para los sectores populares que no tienen oferta con CDI, escuelas, colegios de jornada única y una sede de la UTP con la Facultad de Ciencias Agroindustriales. Sí, señor, porque precisamente, y como lo mencionábamos, la educación tiene que ser uno de los ejes fundamentales para el futuro. Si de verdad queremos desarrollar este país y este municipio, a Dos Quebradas necesitamos meterlo en el siglo XXI. Si Dos Quebradas aún sigue viviendo como en los rezagos del siglo XX, incluso hay condiciones feudales y semifeudales en algunas partes del campo, lo hemos podido atestiguar cuando vemos cómo es la relación de la propiedad de la tierra y del trabajo en este sector. Entonces, la educación tiene que ser un eje fundamental. Nosotros necesitamos que los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes vayan fortaleciendo sus procesos educativos de ciencia y tecnología para que puedan tener un proyecto de vida, pero a la vez para que le colaboren al proyecto de vida del municipio y de la nación. Aquí se está construyendo el Centro de Ciencia en Biotecnología, que me parece que es un acierto en ese sentido, pero debemos fortalecerlo a través de la próxima alcaldía. Y tiene que estar relacionado directamente con que a los niños y las niñas de aquí del municipio, a través de las instituciones educativas y posteriormente de educación superior, puedan tener acceso a esos espacios, puedan conocer qué es la ciencia, puedan conocer qué es la tecnología y que se animen a plantear su proyecto de vida y profesional a través de eso. Entonces la educación fundamental y entre otras cosas, porque con oferta también deportiva y cultural podremos combatir un problema que creo que aquí hay un consenso en la población gravísimo para Dos Quebradas, un problema muy grave que es el aumento de la drogadicción. Si nosotros podemos ofrecerle buenas condiciones de salud nutricionales a las familias, a las madres cabeza de hogar y demás, esos niños y esas niñas, a través de la oferta educativa, cultural y deportiva, pues destinan su tiempo libre a cosas mucho más loables que estar parados por allí en una esquina esperando a que les llegue la persona que les ofrece la droga. Carlos Mario, usted sabe que la política no solamente se hace en Colombia, más en esta zona del país se hace con buenas propuestas y con buenas intenciones y con buen discurso. Sí, señor. La política se hace con plata Correcto. y mucha plata. ¿Usted cómo piensa llegar a la alcaldía de Dos Quebradas? ¿Con qué recurso cuenta para hacer esa campaña? Bueno, como les decía, el presupuesto que está pendiente de, digamos, de aprobarse para este año en Dos Quebradas de los recursos propios, incluidos pues lo que se destina del sistema No, general. digo su campaña. Ah, bueno, ya. ¿Quién lo ya. está patrocinando? ¿Cómo lo van a, No, cómo financia su campaña? Bueno, nosotros la venimos financiando precisamente con algunos ahorros, con apoyos de amistades de la familia, pero en esta etapa, cuando ya se defina el candidato oficial del pacto histórico, entonces entendemos que allí aparecen ya nuestros senadores. Es conocido de ustedes que tenemos una bancada, por lo menos en el polo, pero también en el pacto histórico. Y muchas de las personas que hacemos parte de las directivas o de los liderazgos de esta coalición, pues tenemos relación directa con senadores, con congresistas. Ellos tradicionalmente hacen nuestros aportes, los partidos hacen lo propio y nosotros pues desarrollamos así, digamos, el factor económico de la campaña. Nosotros no somos, y jamás lo hemos sido, y no aspiramos a hacerlo, partidos políticos que gasten grandes sumas de dinero en las campañas. No aspiramos a quedar endeudados. Sabemos manejar y administrar muy bien los recursos con que contamos para hacer una campaña ganadora que le llegue a la población, pero sin necesidad de pasarnos topes y otras cosas, pues que tradicionalmente, aunque no se reflejen en las cuentas claras, pues uno no explica cómo se ponen tantas vallas, bueno, y se hace una serie de inversiones en la parafernalia electoral de los partidos tradicionales. Nosotros trabajamos con el dinero justo para hacer una campaña ganadora. Antes que se me vaya una pregunta. Ustedes que están allí en este pacto histórico y los partidos alternativos, esta resistencia que ha tenido el presidente Petro en los gremios, es obvio, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia, en los mismos medios de comunicación, porque sabemos los medios de comunicación de quién hacen parte, de quiénes son,
de quiénes son los medios de comunicación, ahí ha tenido resistencia y es obvio, eso se refleja en en una baja popularidad del presidente. ¿Eso creen ustedes que los podría afectar? Porque en la mente de la gente va calando y son los medios masivos quienes desarrollan esa campaña, van calando y van teniendo desconfianza en el mismo presidente. ¿Eso se puede reflejar en ustedes que son candidatos a entes territoriales? Sí, Fermín, mire, esa es una realidad y nosotros somos conscientes de ella. Sin embargo, por, digamos, la popularidad del presidente y esas mediciones, pues también dependen de las firmas encuestadoras del que contrata, de No, sí, es cómo... obvio Sí, que sí, sí. lo maneja, pero eso en la gente puede calar. Claro, cala, por supuesto, Fermín cala, pero precisamente allí es donde está nuestro trabajo también desde los territorios, y es que como parte de la coalición nosotros vamos hablando con las personas explicándole que a veces algunas medidas que se esperan, porque claro, hay desesperación, hay necesidad inmediata, como por ejemplo el tema del hambre y del desempleo, que no es el producto de esta presidencia, sino la herencia de la anterior y de las anteriores, pues nosotros hacemos la labor de irles explicando que esto requiere unos momentos, unos tiempos, porque estamos dentro del juego de la democracia. Y aunque el presidente quisiera atender inmediatamente las necesidades de la población, pues él debe sujetarse a la estructura institucional del Estado, a las leyes, y eso requiere pues unos términos. Entonces, eso lo hemos hecho. Claro que obviamente hay un porcentaje de esa insatisfacción y de esa desinformación que cala, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Ahora, ya comenzando dentro de pocas semanas, tal vez una o dos, deberá quedar aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? O finalizando este mes. Allí ya podrá disponer el presidente Gustavo Petro de las partidas presupuestales para atender una cantidad de necesidades básicas de la población. Ya comienza a llegar la renta básica, entonces las personas a quienes les va llegando comienzan a ver que esas promesas de campaña no se quedaron en demagogia, sino que realmente hay una decisión de darle apoyo a esa población. Ya de lo primero que hizo el presidente Gustavo Petro fue contratar la importación de insumos agrícolas, de poner a funcionar de nuevo la planta monómeros en Barranquilla y pues le comienza a llegar al campesinado colombiano para la siembra de alimentos, pues unas ayudas, unos insumos a mejor precio, pero como las cosechas se demoran 5, 6 meses, 7 meses y demás, pues los efectos se irán viendo en el tiempo. Entonces todo ese ejercicio nosotros tratamos de hacerlo, explicarle para que la gente entienda. Carlos Mario, brevemente, porque ya el tiempo se nos acaba, Sí, tenemos señor. nuestro siguiente invitado ya en lobby, pues esperando. Usted habla también del impulso y desarrollo de la economía cooperativa y la asociatividad en los sectores populares con economías circulares. Brevemente para esto, por favor. Sí, claro, necesariamente como son ejemplos y digamos, son experiencias que ya en el mundo se han desarrollado, se han tenido en los países asiáticos que en la década de los 70 lograron, 70, 80, 90 lograron obtener unos grandes desarrollos industriales, mejorar la calidad de vida de la población, pues es que aquí no es tan diferente. Entonces, ¿cómo se ha logrado eso? Pues hay que tener en cuenta, sí, a los empresarios grandes, por supuesto, fundamentales, sí, a los empresarios medianos, por supuesto, fundamentales, pero también hay que tener en cuenta a los productores de los barrios, de las veredas, a la integración de la economía popular para crear plazas de trabajo, para generar un engranaje, ¿cierto?, que posibilite la generación de ingresos, pero que también haya transferencia de tecnología, de conocimiento, que esas personas de los barrios y las veredas que tienen sus productos, sus emprendimientos, pues también sepan que juntándose pueden desarrollar mejor su idea y sus ingresos y darle más vida en el tiempo a esas expresiones económicas. Entonces, claro que eso lo tenemos que apoyar y ese es el llamado a los jóvenes y a las jóvenes, a las mujeres cabeza de familia de aquí al municipio, a los sectores populares, a las personas que viven allá en el barrio, para que tengan en cuenta que desde esta alcaldía del Pacto Histórico a partir de 2024 con decisión las vamos a apoyar, porque no es demagogia, sino que conocemos las experiencias, sabemos hacerlo. Muchos nos conocen porque los estamos acompañando y las estamos acompañando y eso lo vamos a fortalecer. Bueno, a Carlos Mario Marinosa, precandidato a la alcaldía de Dos Quebradas por el Polo Democrático ante la coalición del Pacto Histórico, pues le deseamos un feliz día y
que empiece una semana bonita, pues es nuestro deseo. Álvaro y Fermín, muy amables por el espacio, a la audiencia aquí del informativo El Eje Cafetero y de la emisora Qué Buena. Y aquí estamos dispuestos siempre para contarles cómo avanza la campaña y las ideas para Dos Quebradas. 7 de la mañana, 34 minutos, una pausa más.